Buenas noches. Eh, Bienvenido a todos los participantes de este webinar. En esta ocasión, la Sociedad Colombiana de Trauma cuenta con la grata participación del doctor José Ignacio Martínez. Él nos va a dar una conferencia y vamos a aclarar unas dudas con respecto a un tema bastante interesante en cuanto al manejo de las fracturas del tercio medio de la clavícula, la discusión de siempre de placa superior o placa anteroinferior en las fracturas de tercio medio, claramente. Es un tema puntual que da para aclarar conceptos y el doctor con su experiencia nos va a hacer partícipes de cuál sería la mejor opción, por qué y cómo vamos a usarla. El doctor Martínez, para los que no lo conocen, los presento brevemente. Él es ortopedista, graduado en el año 2017, miembro titular de la SCOT desde el año 2008 y tiene sus estudios universitarios los hizo en la Universidad del Estado de Río de Janeiro en Brasil. Después de esto hizo un fellow de trauma en la Fundación Santa Fe de Bogotá y además un fellow en ortopedia infantil en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Hace su práctica médica en el Huila, en el Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, y los dejo con el doctor José Ignacio para que aprovechemos esta conferencia, aclaremos dudas. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Tecnología SCOT y a la Sociedad Colombiana de Trauma, en especial a su presidente, el doctor Miguel Triana, a la vicepresidenta, la doctora Amparo Gómez, y a su secretario, el doctor Diego Carvajal, por la invitación. Esta noche nos corresponde, después el webinar de fracturas del tercio medio de la clavícula. El estado del arte, precisamente en los dos métodos de tratamiento quirúrgico, que son placa superior y placa anteroinferior. Bueno, nuestro webinar de fracturas del tercio medio de la clavícula, el estado del arte, y vamos precisamente a conversar sobre los dos métodos de tratamiento, placa superior y placa anteroinferior. Quiero declarar que con esta charla no tengo ningún conflicto de interés. Nuestra tabla de contenido, vamos a hacer una revisión breve, una introducción, hablar de los objetivos previstos de aprendizaje de esta charla. Vamos a hablar sobre las indicaciones actuales para osteosíntesis, cuál es la evidencia actual, cuáles son los resultados, las indicaciones absolutas y relativas, la mejor posición para la placa, cuál es la evidencia actual, cuáles son los resultados. Voy a hablarles un poco de la experiencia personal e institucional con los dos métodos y al final las conclusiones. Sabemos que las fracturas del tercio medio de la clavícula en los adultos corresponden al 2.6 a 4% de todas las fracturas. Se reportan incidencias del 24 al 64 por 100.000 pacientes por año. Se sabe que el tratamiento quirúrgico versus el tratamiento no quirúrgico se han comparado en muchos estudios. Sabemos del tratamiento no quirúrgico que aumenta el desplazamiento inicial de la fractura, aumenta la incidencia de falta de la consolidación y aumenta el tiempo para volver a los deportes. Actualmente existe una mayor tendencia a la utilización de la placa anteroinferior. Quiero a todos colocar a juicio de ustedes qué harían en el tratamiento de esta fractura y específicamente si ustedes someterían a tratamiento quirúrgico esta fractura. ¿Podemos ver qué respondió el auditorio? Ok, la mayoría opta por el tratamiento no quirúrgico en el 75% y el 25% trataría quirúrgicamente. Muy bien. Quiero saber
si ustedes tratarían quirúrgicamente esta fractura. Quiero que respondan sí o no. Y la segunda, ¿qué método de tratamiento utilizaría? ¿Placa superior o placa anteroinferior? ¿Ok? Entonces, tratarían quirúrgicamente el 86%, el 14% no la trataría quirúrgicamente, y con respecto a los métodos que utilizarían, la gran mayoría, el 72%, placa superior. Muy bien. Entonces, precisamente, los objetivos específicos de aprendizaje de la charla tienen que ver con esto. Saber y conocer cuáles son las indicaciones actuales para osteosíntesis, cuál es la mejor posición para la placa, qué dice la evidencia actual y cuáles son los resultados. Entonces, cuando intentamos responder la primera pregunta, ¿cuáles son las indicaciones actuales para osteosíntesis? Encontramos que algunos autores en la literatura todavía establecen controversias en estas indicaciones. Ok, ¿cuál es la evidencia actual? Cuando hacemos un levantamiento en la literatura, podemos encontrar este artículo de Lenza y Falopa, que se encuentra en Cochrane Collaboration, que es un estudio de metaanálisis inicial de revisión en el 2013 y que posteriormente, 6 años después, ellos actualizan la información en la revisión de estas indicaciones en el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico de las fracturas del tercio medio de la clavícula. Cuando hacemos una revisión del estudio de Lenza y Falopa, encontramos que ellos seleccionaron 14 estudios en la revisión del 2019, donde incluyen 1.469 pacientes, o sea, 1.071 pacientes más que la publicación del 2013. En este, ellos incluyen 6 estudios más, que son estos que están en la parte inferior, y precisamente, entonces, ¿cuáles son los resultados? Entonces, ellos a partir del 2013, en la revisión del 2013, realizan una nueva búsqueda. Identificaron 18 estudios nuevos de la primera revisión del 2013 y de estos incluyeron 6 estudios nuevos basados en la reestructuración en las sesiones, sobre todo en el tipo de medida de los resultados, lo que concierne a las escalas funcionales. Igualmente hicieron una actualización de la metodología para realizar una evaluación del riesgo, el sesgo y el uso de Gray para evaluar la calidad de la evidencia. Y establecen las indicaciones absolutas para el tratamiento quirúrgico de las fracturas del tercio medio de la clavícula. Establecen fracturas desplazadas sin contacto entre los fragmentos, fracturas con desplazamiento mayor a 20 milímetros, fracturas con angulaciones mayores a 15 grados, fracturas abiertas, fracturas conminutas y desplazadas, fracturas con lesión de piel con riesgo inminente de fractura abierta y fracturas asociadas a lesión neurovascular. También establecen unas indicaciones relativas en pacientes polifracturados, pacientes con hombro flotante, pseudoartrosis, fracturas bilaterales y pacientes miembro dominante trabajadores manuales. Vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Cuál es la mejor posición para la placa? ¿Superior o anteroinferior? Veamos qué nos dice la evidencia. Cuando hacemos un levantamiento de la evidencia actual, encontramos este primer artículo de Alex Norian y colaboradores que se encuentra publicado en el Journal Orthopedic Trauma
del 2017, que es un estudio de metaanálisis comparativo en fracturas del tercio medio de la clavícula de placa superior y placa anteroinferior. Tenemos igualmente este estudio de Jia Wang y colaboradores, publicada en la revista Medicine del 2015, que es un estudio de metaanálisis, un estudio clínico controlado randomizado, comparando también varias intervenciones quirúrgicas en fracturas del tercio medio de la clavícula. Tenemos este tercer artículo de Jia y colaboradores, que se encuentra publicado el BNC Musculoskeletal Disorders del 2017, que es un estudio de metaanálisis que compara los dos métodos, placa superior y placa anteroinferior. Tenemos esta cuarta evidencia, que es el estudio de Hong Sang y colaboradores, que se encuentra publicado en el Injury de 2015, donde se establece una comparación clínica con los diferentes métodos de tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo para las fracturas del tercio medio de la clavícula. Y nuestro estudio, que ya habíamos mencionado, de la encefalopa del 2013 y 2019. Hemos escogido el artículo de Jia y colaboradores porque es un estudio de metaanálisis completo que compara estos dos métodos. En este estudio se incluyen dos estudios con la participación de 954. A 456 pacientes se le colocó placa anteroinferior, a 498 placa superior. Ellos evaluaron los desenlaces. En la parte quirúrgica evaluaron fueron bastante significativos el sangrado intraoperatorio y el tiempo operatorio. Y con respecto a los desenlaces clínicos, evaluaron el tiempo de unión, la funcionalidad, la incidencia de infección, no unión y otras complicaciones. Establecen igualmente en ese estudio que el método conservador puede aumentar el desplazamiento inicial de la fractura, aumentando la incidencia de no unión y el tiempo para retornar a los deportes. Aquí, para ilustrar las características de este estudio, donde se incluyen 954 participantes con un follow-up de 2 a 30 meses, edades comprendidas entre 22 a 67 años, donde se demuestra que el lado derecho estuvo más acometido y el sexo masculino. Con respecto a los desenlaces quirúrgicos, se demuestra en este estudio que hubo una disminución del tiempo quirúrgico con un riesgo relativo de menos 0.58, con un intervalo de confianza del 95% entre menos 0.97 a menos 0.19, ilustrado en la gráfica en la parte superior. En la parte inferior observamos la disminución de la pérdida sanguínea intraoperatoria. Los estudios que respaldan el 18, un intervalo de confianza del 95%, que osciló entre menos 1.15 a menos el tiempo de unión con una P menor a 0.05. Como podemos ver, estos datos. Además, ellos establecen que no existió diferencia significativa con respecto a la funcionalidad, a la tasa de infección, a la tasa de no unión y a otras complicaciones, como podemos ver con unas P estadísticamente bastante significativas. El segundo estudio es el estudio de Alex Norian y colaboradores, que se encuentra en el Journal Orthopedic Trauma del 2017, que es un estudio de metaanálisis comparando los dos métodos quirúrgicos. Ellos en este estudio incluyen 34 estudios, con 1.494 participantes
a los cuales 390 se le colocó placa anteroinferior y a 1104 placa superior. Sus criterios de inclusión fueron fracturas del tercio medio de la clavícula, pacientes mayores a 16 años, pacientes que fueron sometidos a tratamiento quirúrgico en fases agudas y que fueron sometidos a estas dos técnicas. ¿Qué desenlaces ellos evaluaron? Los más significativos fueron la sintomatología del material y la cirugía para retiro del implante. Y menos significativos, el tiempo de unión, no unión, mal unión, el DAS y el Compton Score, y la falla del implante representada en la ruptura de la placa. Ellos concluyen que la placa anteroinferior tuvo menor solicitud de retiro del implante, menor tiempo de unión de 15 a 17 semanas, menor sintomatología por irritación del material, con unas P's estadísticamente bastante significativas también. Entonces, haciendo una unificación de estos dos artículos que tomé como referencia, podemos decir que ellos establecen que existe con respecto a la placa anteroinferior una menor pérdida sanguínea intraoperatoria, un menor tiempo quirúrgico, un menor tiempo de unión, una menor irritación del material de osteosíntesis y una menor solicitud de retiro del material de osteosíntesis. En conclusión, entonces, la mejor posición de la placa es la anteroinferior en estos dos estudios. Hablemos un poquito y quiero mostrarles la experiencia institucional y personal de los dos métodos de tratamiento. En nuestra institución, en el Hospital Departamental San Vicente de Paúl, realizamos un trabajo comparando estos dos métodos y este trabajo fue presentado en el congreso anterior como tema libre. Establecimos nuestra pregunta de investigación: ¿cuál es el grado de satisfacción de los pacientes, sus desenlaces clínicos y funcionales? Es el primer estudio de cohortes realizado en Colombia comparando los métodos de placa superior y placa anteroinferior. Dentro de los materiales y métodos, entonces, realizamos un estudio observacional analítico tipo cohortes, donde seleccionamos 141 historias clínicas después de la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión. Quedaron 96 pacientes incluidos en este trabajo, que fueron sometidos a tratamiento quirúrgico. El periodo de evaluación fue a partir del 10 de marzo del 2015 al 28 de febrero del 2018. A todos los pacientes se les sometió a reducción abierta y osteosíntesis en el 55% de los casos con placa superior, en el 45% con placa anteroinferior, con un periodo de seguimiento de 6 meses. Nuestros criterios de inclusión fueron fracturas del tercio medio o diaficiarias de clavícula con desplazamiento sin contacto entre los fragmentos, desplazamiento mayor a 20 milímetros, angulaciones mayor a 15 grados, fracturas abiertas, fracturas comminutas y desplazadas, fracturas con lesión de piel con riesgo inminente de fractura abierta y fracturas asociadas a lesión neurovascular. Con respecto a la técnica quirúrgica, decir que todos los pacientes fueron sometidos previamente al acto quirúrgico a profilaxis antibiótica con 2 gramos de cefazolina intravenosa. Fueron posicionados en silla de playa. Para la técnica de placa superior, se realizó la incisión en el borde superior de la clavícula. Para la técnica de placa anteroinferior, en el borde anterior de la clavícula. Fue utilizado en la mayoría de los casos como fueron fracturas multifragmentadas, técnicas de compresión interfragmentarias o con tornillos corticales de 3.5, 2.7, 2.0 según el caso. Y fueron colocadas placas anatómicas bloqueadas con técnicas de compresión dinámica. Las técnicas quirúrgicas utilizadas, entonces, placa superior, placa anteroinferior. La herida quirúrgica final, muy estética.
Con respecto al postoperatorio, entonces los pacientes se hospitalizaron entre 1 a 2 días de acuerdo a la tolerancia y el manejo del dolor. Les fue indicado al recibir el alta hospitalaria el retiro de los puntos a los 15 días, un control al mes para seguimiento y se le indicó a todos los pacientes iniciar movimientos activos asistivos las primeras 2 semanas y ir aumentando su arco de movimiento de acuerdo a la tolerancia de su dolor. Con respecto al análisis estadístico, entonces este fue realizado de 3 maneras: univariado, bivariado y multivariado. Con respecto a los resultados, entonces obtuvimos que el sexo masculino fue más frecuentemente acometido. Con respecto al mecanismo del trauma, fueron más frecuentes los accidentes de tránsitos en motocicleta, y con respecto al tipo de fractura, el patrón multifragmentario y el lado izquierdo fue el más acometido. Con respecto a la comparación de las variables desenlaces, hubo una diferencia estadísticamente significativa en la mayoría de los desenlaces. Entonces, podemos decir que la placa anteroinferior fue un factor protector independiente y significativo para el sangrado intraoperatorio, para el tiempo quirúrgico, para el tiempo de consolidación, para la irritación del material, la solicitud de retiro del material y para la escala funcional de satisfacción del DAS y el Contant Score. Nuestras conclusiones, entonces, respecto a los desenlaces evaluados, la mejor técnica quirúrgica es la placa anteroinferior. Este estudio se encuentra en fase editorial en la revista de la Sociedad Colombiana para publicación. Yo hago la invitación porque realmente se requieren estudios multicéntricos comparativos con estos 2 métodos en nuestro país, para ampliar un poco más la casuística en nuestro país. Quiero presentarles este caso clínico. Es de un paciente que precisamente fue sometido a las 2 técnicas quirúrgicas. Del lado derecho le fue colocada placa superior, del lado izquierdo placa anteroinferior, con una diferencia entre los 2 métodos aproximadamente 10 meses. Entonces, recogimos las impresiones de él con respecto a los 2 métodos de tratamiento. Hola Juan David, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, doctor, gracias. Gracias. Juan David, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú me puedes decir qué diferencia tú has sentido hasta el momento entre los 2 métodos de tratamiento de la cirugía de la clavícula derecha y de la cirugía de la clavícula izquierda? Perfecto. Bueno, con respecto a la clavícula de la derecha, tuve muchas molestias, las cuales eran, la primera, pues digamos que en el trabajo yo cargaba mucho un bolso, entonces se me dificultaba mucho, sentía mucha molestia, sentía como el roce del material ahí con la piel. Otra molestia que sentía era el dormir, pues duermo hacia el lado derecho, entonces en medio de la noche sentía correntazos, o de pronto me incomodaba mucho, sentía mucho el material ahí. Y otra pues era que en esta parte de acá sentía, bueno, tenía el material prácticamente salido, se me alcanzaba a notar mucho, entonces pues, digamos que la ropa se notaba, en cualquier momento se notaba, y eso de vez en cuando por ahí con la mano, me ponía la mano ahí, entonces sentía también el correntazo ahí del material. Con la izquierda sí no he tenido ninguna molestia, todo normal, cargo el bolso común y corriente, no siento el rozar del material ni nada. Para dormir perfecto, para conducir la moto común y corriente, todo, no hay ningún inconveniente con esto. Ok, Juan David, muchas gracias. En este caso nos llamaba mucho la atención y era que el paciente ya había solicitado la cirugía para el retiro de la placa del miembro superior derecho y ya llevaba unos 6 meses con el tratamiento quirúrgico de la placa anteroinferior y no había solicitado su retiro, se sentía confortable. Simplemente pues para notar esto.
¿qué debemos llevar a casa? Entonces, para el tratamiento quirúrgico de las fracturas del tercio medio de la clavícula, no olvidar, fracturas desplazadas sin contacto entre los fragmentos, fracturas con desplazamiento mayor a 20 milímetros, fracturas con angulaciones mayor a 15 grados, fracturas con lesiones de piel con riesgo inminente de fractura abierta, fracturas abiertas y fracturas asociadas a lesión neurovascular. ¿Qué más debemos llevar a casa? La mejor posición para la placa, y lo demuestran los estudios, es la posición anteroinferior. Ya yo voy a culminar mi conferencia. Quiero agradecer especialmente a mi familia en este proceso en el cual me encuentro de recuperación. Para los que no saben, hace 1 mes y medio sufrí un accidente casero y me produje una lusofractura del codo, del cual estoy en proceso de recuperación. Agradeciéndole a mi profe y a mi cirujano, doctor Rodrigo Pesantes, y a mi familia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez. Hay varias dudas y varias preguntas en el auditorio. Creo que la mayoría son muy chéveres. Vamos a tratar de contestarlas todas. En cuanto al tema específico, quieren su concepto personal en cuanto a cuándo usted con su criterio decide colocar una placa superior o una anteroinferior en los pacientes que tengan indicación, obviamente, de osteosíntesis de esta fractura de tercio medio de la clavícula. Bueno, realmente, gracias por la pregunta. Realmente, pues, yo llevo ya 13 años haciendo placa anteroinferior. Realmente, pues, mi tratamiento de elección es la placa anteroinferior. ¿Más que todo por el tema vascular o por el tema de una mejor reducción? Es la pregunta. Diego, realmente en mi experiencia personal de que son 13 años haciendo placa anteroinferior, comencé a notar que cuando yo hacía el abordaje superior para una placa superior, había que desvascularizar más musculatura, sobre todo la musculatura del trapecio y del deltoides. Y eso para mí es un factor importante porque las cirugías son bastante sangrantes. Y comencé a realizar la técnica anteroinferior y comencé a notar que el abordaje es mucho más fácil cuando ya tienes pues la curva de aprendizaje para hacerlo y uno se ubica en el borde anterior de la clavícula, lo cual produce en los 2 tercios laterales y mediales y la parte del tercio medio menos probabilidad de desvascularización de la musculatura. Hay un detalle y es cuando la fractura posiblemente es más proximal. De pronto ahí habría que desvascularizar un poco la musculatura del pectoral, que sería ahí el músculo pues, problema. Pero específicamente la fractura del tercio medio, Diego, yo creo que el abordaje anteroinferior nos brinda una buena visión de la fractura y con certeza que vamos a notar que el sangrado es mucho, pero mucho menor y significativo. Todos los que tenemos más de 50 años, como yo, hemos puesto placas anteroinferiores, que eran las que usábamos con placas de reconstrucción premoldeadas antes de que salieran las placas anatómicas. Y notábamos era que se notaban subcutáneamente esas placas mucho. ¿Hay algún truco especial para que las placas queden mejor colocadas y no se vean tan subcutáneas? Porque uno veía las placas de reconstrucción muy visibles sobre la cicatriz. Eso era uno de los temas en que... Bueno, Diego, realmente pues yo estoy como compartiendo esa época contigo porque precisamente cuando yo comencé a hacer placa anteroinferior, precisamente fue con el profe Rodrigo Pesantes en la Fundación Santa Fe y lo comenzamos a hacer con placas LCDSP.
que tenían un perfil mucho más adecuado para precisamente evitar ese fenómeno que tú has notado, que lo veíamos cuando utilizábamos placas DSP. Gracias a Dios, con el advenimiento y el estudio de la industria, hemos mejorado el perfil, aunque yo considero, Diego, que el perfil puede mejorar mucho más. Perfecto, sí, Para más que se delgadas notemos serían y- mejores y un poquito más largas. ¿Ha encontrado usted alguna diferencia en los reportes de estudios que revisó en cuanto al uso de las placas anteroinferiores y las placas superiores en lesiones neurovasculares? Es decir, ¿qué tanta incidencia de lesión neurovascular hay reportada en las placas superiores? Existen estudios biomecánicos, Diego, en cadáveres demostrando que existe una mayor probabilidad cuando tú utilizas la técnica superior de producir una lesión del plejo, Ya. mucho más que con la técnica anteroinferior. ¿Y hay algún Inclusive, reporte de qué porcentaje de lesiones son secundarias a la placa superior en los estudios que Diego, ha realizado? realmente el dato del porcentaje no lo tengo exacto, No está pero perfecto. sí sé que Es en mayor, la sí. revisión de tanta literatura sí se encuentran estudios biomecánicos en cadáveres que demuestran eso. Ok. ¿El abordaje cambia en algo la evolución del dolor? Ahí vimos el paciente con el abordaje diferente en la parte anterior. Esa cicatrización, ese abordaje de la vía anterior es mucho menos traumático y es realmente significativamente más fácil de tolerar por el paciente. Sí, en lo personal, Diego, hay dos nervios que uno debe cuidar en ese acceso quirúrgico en las dos técnicas, tanto en la placa superior, perdón, en el abordaje superior como en el abordaje anterior. Y es precisamente esos ramitos supraclaviculares que se relacionan más con la piel cuando uno hace el abordaje superior. Cuando tú haces el abordaje anterior, tú entras más anterior a la clavícula y ya tú te aíslas, por decirlo así, de poder tener la probabilidad de lesionar esos nervios, que de cierta manera, cuando son lesionados, producen sintomatología, anestesia y de neuromas en esa región. Realmente nosotros, Diego, lo que te puedo mostrar en el estudio que levantamos con los casos que tenemos en nuestra institución, no hemos tenido lesiones con la técnica de placa antero inferior con el abordaje anterior, pero sí Según, notamos con el abordaje superior. perfecto. Pregunta uno de nuestros participantes que si esas placas que se utilizan de manera anteroinferior son las mismas que se utilizan para osteosíntesis con placas superiores. Eso creo que hay que dejárselos claro Eh, porque creo que no está claro. Sí, realmente, pues, como lo dije anteriormente, pues la idea es, uno puede tener una placa recta convencional, tiene que ser una placa de un perfil adecuado para la clavícula, ¿sí? Y que se preste para moldearla, precisamente que se preste para moldearla. Aunque la industria ya tiene esas placas premoldeadas, existen muchas casas comerciales que ya precisamente tienen esta placa premoldeada para la parte anterior, igual que para la cara superior de la clavícula. Sí, porque Pero yo sí, o sea, veo ahí varias preguntas con respecto a eso y uno cuando pide el set de placas para clavícula vienen las superiores, las superiores de todos los diseños y viene la anterior también, que es la placa antero inferior para colocarla y esas ya están siendo producidas por varias casas ortopédicas y uno está disponible con ambos sistemas. En cuanto al uso de placas a nivel de fracturas conminutas con acortamiento, ¿es más fácil la placa anterior que la placa superior o técnicamente son iguales? Esa es otra pregunta que vi ahí. Diego, realmente, pues, como te digo, mi experiencia es en placa anteroinferior. Y realmente, pues, uno, a través del tiempo y de su experiencia, eh, previamente hace un planeamiento prequirúrgico para el tratamiento de cualquier fractura. Y precisamente yo considero que este tipo de fractura multifragmentaria es la que más me gusta operar a mí. Y precisamente, pues, uno tiene que hacer, como lo digo, un planeamiento prequirúrgico porque a veces puedes encontrarte
que puedes tener un fragmento muy pequeño, el cual para aplicar la técnica de compresión interfragmentaria posiblemente no te va a permitir un tornillo de 3.5. Entonces tienes que jugar o con un tornillo de 2.7, un tornillo de 2.4, 2.3, 2.0, 1.5, 1.7. Entonces va a depender mucho de tu planeamiento previo y realmente pues de lo que tú consideres en el momento ya intraoperatorio. Ok. Resumiendo dos preguntas de las que en el auditorio, ¿técnicas MIPO en clavícula existen? ¿Usted las ha usado? Sí, existen reportadas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas con placa y con clavos también. Yo la verdad no tengo experiencia con la parte mínimamente invasiva en fracturas de clavícula. ¿Alguna vez ha usado clavos o prefiere siempre placa? No, prefiero placa. Y la incidencia de pseudoartrosis o de complicaciones y no unión cuando se hace una osteosíntesis con placa, ¿qué porcentaje es o cómo lo evita uno? Bueno, precisamente con la técnica de placa anteroinferior, lo que se muestra en la literatura es que el porcentaje es mucho, pero mucho menor que la placa superior. Hay estudios claros que a veces tienen sesgos en su metodología, que muestran de que no hay diferencias, pero cuando conseguimos y escudriñamos la literatura de trabajos de metaanálisis serios con una metodología adecuada, sí encontramos esas diferencias y precisamente la tasa de pseudoartrosis es mucho menor en la técnica anterior. Ok. Sí, Diego, dime. Hay una pregunta en cuanto a la técnica a nivel de la reducción y la osteosíntesis. Entonces hay unas preguntas, se las voy a unir. Si la fractura queda acortada por conminución, ¿ha visto algún problema a nivel del acromioclavicular o la esternoclavicular? O generalmente una fractura con conminución severa, con solo el alineamiento, funciona bien y no produce problemas de hiperpresión a nivel acromioclavicular. Creo que eso es lo que están preguntando. Bueno, yo en la mayoría de los pacientes tratados, como les mostré, precisamente en nuestra casuística institucional, mostramos que la mayor frecuencia fueron fracturas multifragmentarias. A veces, claro, no todas las fracturas permiten de que tú puedas colocar un tornillo de compresión interfragmentaria y toca a veces, pues, improvisar, por decirlo así, intraoperatoriamente. Y a veces hay fragmentos tan pequeños que a veces no van a dar para que tú le coloques un tornillo, pero sí de pronto para que hagas un amarre con una sutura de bicril, ¿sí? O en su defecto, pues, para colocar injerto óseo ahí vascularizado. Pero en lo personal, gracias a Dios, no he tenido nunca ese inconveniente que haya tenido que despreciar una estructura del fragmento de la fractura. Siempre trato de recuperarlo y, como les digo, previamente hacer un planeamiento preoperatorio de la fractura para entrar sabiendo qué voy a hacer, qué material voy a utilizar y en el set de mini fragmentos, que generalmente lo utilizo mucho, ¿sí? Saber cuál es el tamaño de mi tornillo para ese fragmento específico. Perfecto. No sé hasta dónde, pero yo por lo menos cuando hago una cirugía de clavícula hago una incisión cutánea y hago una disección muy roma de los tejidos blandos, muy sin usar bisturí a nivel de la grasa y de las desinserciones para tratar de no desvitalizar. Pero yo, por ejemplo, nunca busco las ramas neurológicas, simplemente hago una divulsión en el sentido de la inervación y con eso nunca he tenido hasta ahora una lesión neurológica asociada. Pero ¿hay algún truco especial para evitar esas lesiones neurológicas en los abordajes cuando se tienen que hacer muy ampliados porque la fractura sea muy conminuta? Algo que nos comparta para tips de la reducción. Sí, bueno, Diego, si nosotros nos vamos un poquito a la anatomía quirúrgica, nosotros cuando hacemos el abordaje anterior, tenemos un músculo que digo yo que para los que hacemos técnica anterior, somos muy privilegiados porque nos ayuda mucho a proteger, por decirlo así,
la arteria subclavia y el plejo. Sobre todo el nervio cubital que está en relación con ese tercio medio de la clavícula y es el músculo subclavio. Él se inserta en la parte inferior del tercio medio de la clavícula y va ya a su inserción final a nivel de la segunda costilla. Entonces, para mí en el abordaje anterior del tercio medio, él ayuda mucho porque te protege esas estructuras, ¿sí? Ahora, cuando uno diseña la herida quirúrgica que tú vas a realizar, yo en lo personal siempre escojo palpar el foco de fractura y me hago una idea que por ahí es donde tengo que comenzar yo a hacer la divulsión anterior de la clavícula sin correr el riesgo de tener que desvascularizar el trapecio y el deltoides. Y en su extremo, pues, proximal, generalmente si se extiende, porque a veces tenemos conminuciones gigantes, ¿sí? Que a veces nos llevamos la sorpresa porque desgraciadamente, como yo digo, sería muy importante que nosotros pudiéramos pedir siempre una radiografía axial de la clavícula. Ojalá y todo el mundo nos las hiciera, porque eso nos da una visión espacial en ese plano anteroposterior de la fractura y sobre todo de la conminución verdadera que tiene esa fractura. Pero a veces no la tenemos y a veces conseguimos un trazo longitudinal que se extiende más hacia la parte proximal de la clavícula. Y ahí es donde está el qué hacer para fijar yo ese extremo proximal de mi placa a la parte proximal de la clavícula. Y claro, muchas veces uno tiene que hacer una divulsión con mucho cuidado del pectoral para no incurrir en aumentar el sangrado intraoperatorio de las fibras del pectoral. Ok, otra pregunta que me parece interesante es, ¿cuál es el perfil ideal de esa placa anteroinferior y qué prefiere usted, acero o titanio? Bueno, realmente, Diego, a mí me parece que el titanio es un metal muy, pero muy importante. Yo creo que en la osteointegración ya está demostrado en estudios pues, que es mucho mejor que el acero. Aunque hay estudios que están demostrando que como que nos estamos devolviendo. En una época hacíamos mucho acero, vinieron los estudios de titanio y comenzamos a poner titanio, titanio, titanio. Parece ser que se está haciendo levantamientos actuales de la literatura donde estamos devolviéndonos al acero, ¿sí? Precisamente por esos problemas que tiene el titanio y es su integración perfecta al hueso, que muchas veces pensamos en dejar o no ese material de osteosíntesis por tiempo en el paciente si no le molesta. Entonces, yo tengo más experiencia con titanio en el tratamiento de las fracturas, aunque considero de que si tengo una placa de un perfil adecuado, y el perfil adecuado para mí sería de 3.5, y si tengo la posibilidad que la industria pueda crear una placa de 2.7, sería el perfil adecuado para la clavícula, pero no lo tenemos. Tenemos una combinación en algunas placas, un extremo de 3.5, un extremo de 2.7 o de 2.4, pero realmente no tenemos una placa con un perfil definido, ¿sí? Siempre compartido. Esa es mi posición personal, Diego, tengo más experiencia con el titanio. Perfecto. En pseudoartrosis de clavícula hay varias preguntas con respecto a eso. ¿El abordaje cambia, la fijación cambia, el uso de doble placa, el uso de injertos más una sola placa más larga? ¿Cómo aconseja usted el manejo de una pseudoartrosis de una clavícula con una placa anteroinferior? Bueno, lo primero pues es tratar de identificar si el paciente fue sometido a un tratamiento quirúrgico, descartar que no sea asociado a infección. Sí. ¿Sí? Si es una pseudoartrosis no infecciosa, yo considero de que es mucho más fácil abordar una pseudoartrosis por superior que por anterior. Precisamente porque las pseudoartrosis generalmente comienzan de la parte posterior a la parte superior y anterior de la clavícula.
yo considero de que si vamos a tratar una pseudoartrosis, que es una enfermedad ya de la clavícula, yo optaría por un abordaje superior. Ahí cambiaría. ¿Y las injerta todas o solamente haciendo una buena compresión? Porque generalmente la pseudoartrosis es por falta de compresión en un hueso que no tiene carga. Entonces, como es un hueso diaficiario, ¿qué opina usted? Yo en lo personal considero que si no está asociada a infección, que es lo primero a descartar, si no hay factores ni comorbidades en el paciente que nos aumenten la probabilidad de que tenga un problema biológico el hueso, ¿sí? Si es un paciente sano, que de pronto fue sometido a un tratamiento quirúrgico y que de pronto la falla fue porque se dejó un gap, yo creo de que haciendo una revascularización ahí y una corticalización de del foco de pseudoartrosis, creo que haciendo una buena compresión es suficiente. Pero si se debe a una pérdida estructural de la fractura, yo creo de que sí optaría por injertar. Y ya tocaría medir cuánto es el tamaño de lo que realmente necesita esa clavícula para injertar estructuralmente hablando, ¿sí? He tenido pocos casos que he tratado de pseudoartrosis de clavícula precisamente pues por otros tratamientos diferentes a, a, a de pronto que sean por infección, es más por fracturas que no consolidaron de pronto con técnica superior, que es lo que realmente pues, he tenido la experiencia. Y sí, en esos casos, como le digo, trato pues de reunir todo lo que realmente enfoque al paciente en su entorno, que de pronto en la parte clínica nos pueda afectar en el proceso de consolidación. Si no lo hay, pues parto directamente a injertar, siempre y cuando sea por defecto estructural la no unión, o en su caso, que sea por una falta de compresión de la fractura, a comprimir el foco de fractura. O sea, a mejorar la estabilidad mecánica. Entonces, ¿y la pseudoartrosis en su experiencia se da por placas muy cortas, por rehabilitación muy temprana o por fijación insuficiente en el tiempo quirúrgico? ¿Qué ha visto usted en las que son La verdad, cerradas? todas las que he tratado se deben a escogencia del implante muy corto. Estamos de Y acuerdo. las que he visto infecciosas, pues son por infección. Exacto. Lo primero es siempre la infección, que ya lo hemos recalcado en varios webinars. Lo que primero hace que una fractura no consolide, bien operada o mal operada, no operada, sí operada, es una infección. Y es lo primero que hay que descartar. Una pregunta que me parece muy interesante. ¿Usted utiliza intensificador de imagen en la cirugía? Si lo utiliza, ¿cómo lo posiciona para que permita ver bien la posición de los tornillos y todo? Yo generalmente no uso intensificador en una clavícula. Yo tampoco, Diego. Nunca utilizo intensificador de imagen. Es una fractura que se está viendo ahí de frente y que uno la reduce e inclusive uno palpa la punta del tornillo y uno ve la longitud y siente la longitud del tornillo. ¿Sí? Entonces yo tampoco lo la uso. medición Exacto. clínica, que es Uno hace importante. una medición real y uno toma unas radiografías al final para ver la reducción. Sí, señor. Es importante eso que usted decía. Yo veo gente que está poniendo injertos óseos en fracturas diaficiarias de metacarpianos, de falanges, de metatarsianos, de clavículas. Son huesos de un diámetro muy pequeño, menor a 1 centímetro, 2 centímetros de canal medular, donde simplemente si usted hace una buena compresión, la biología del paciente va a aportar la celularidad para la consolidación. Yo pienso que la estabilidad de la reducción es la que es importante y la compresión de los fragmentos grandes. Por lo menos cuando yo he hecho estudios de clavículas comminutas, busco armar la longitud y los fragmentos grandes con tornillos. A veces hago las lazadas con las suturas de Vicryl para hacer alguna compresión temporal de los fragmentos pequeños mientras el callo los incorpora y no manipular mucho, no desperiostizar la clavícula toda para que el aporte de sangre y el aporte biológico no se altere mucho por culpa del médico tratante. Diego, yo quiero Señor. aprovechar algo que yo quiero que también quede claro en el auditorio.
Los trabajos en la literatura, cuando revisamos todas las bases de datos, precisamente en el tratamiento quirúrgico de las fracturas del tercio medio de la clavícula, el implante de escogencia para el tratamiento quirúrgico de las fracturas del tercio medio de la clavícula es la placa, sea superior o anteroinferior. Con esto, pues, no quiero que quede en el ambiente que entonces no se puede poner placa superior. O sea, quien sabe hacerlo, lo hace bien, desvasculariza poco, con certeza que va a tener un resultado excelente. Entonces, la escogencia de la técnica simplemente va a depender de la experiencia de cada uno. Solo que lo que muestra la literatura en los estudios de metaanálisis que revisamos es que hay más bondades con el abordaje antero-inferior, con la colocación de la placa antero-inferior. No sé si al resto del auditorio le ha pasado, pero a mí me ha pasado que abordo una fractura de clavícula con una combinación deficitaria, con una placa superior, y lo primero que yo encuentro es que la placa no la logro acomodar muy bien. Son unas placas que tienen mucha orientación anatómica hacia la parte medial y hay muchas dudas en la ubicación lateral. Entonces la S de la placa, para que quede bien acomodada, tiene que irse uno muy proximal. Lo que yo he visto es que las placas de 5, de 7, de 9 orificios, las hacen centrándolas hacia la esternoclavicular. Entonces, esas placas, cuando uno termina con una fractura con una disminución grande, terminan siendo unas placas muy largas que van a abarcar casi toda la clavícula para poder estabilizar la parte lateral. No he logrado yo estar contento con la posición de la placa cuando busco adecuar esa placa al centro de la fractura. ¿Eso tiene alguna explicación? Diego, precisamente eso es lo que uno ve. Eso es lo que uno ve, pero yo considero en lo personal que sea la placa premoldeada que tú escojas, técnica superior, técnica anteroinferior, si la placa no se adosa bien a la superficie de la clavícula, nosotros como cirujanos tenemos la obligación de resolver ese problema intraoperatoriamente. Claro. ¿Cómo? Premoldeándola. Yo creo de que es la única solución que yo le daría a un caso como el que tú has expuesto. Y eso lo ve uno con mucha frecuencia, Diego, con la placa superior. Yo sí. he también notado lo mismo, pero he tenido que moldearlas porque, bueno, la industria le vende a uno, la placa se adosa perfecto, pero muchas veces no sucede así porque la personalidad de tu fractura hace con que se pierdan esa fuerza realmente que tú necesitas en esa fractura para que la placa se adoce bien. Entonces yo pienso de que va en uno para que sea exitosa la osteosíntesis y cualquiera. Sí, y yo lo que he tomado es esa decisión. Cuando uno ve la placa, ve la posición, no adosa bien, termino poniendo una placa más larga que van a ser 2 tornillos más y ahí el susto de uno siempre es no ir a afectar la acromioclavicular. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, posicionar unos tornillos, tomar radiografía y ver bien la posición en la parte lateral porque el peligro es ese. Uno se va a una placa más larga y termina siendo una placa que se pasa de la acromioclavicular o que termina siendo una placa que hace pinzamientos si uno la pone mal. Entonces uno Diego, queda en ese problema. Precisamente con eso que tú anotas, una ayuda, no es una ayuda. Y yo pienso de que uno como cirujano tiene el deber en el planeamiento preoperatorio para cualquier fractura, planear muy bien la cirugía. Y intraoperatoriamente, pedir todo lo que tú puedas tener que te pueda ayudar. Existen unas plantillas para precisamente utilizarlas tanto para la técnica de placa superior y placa anterior. Yo pienso que puede ser una ayuda porque cuando ya tú expones la clavícula, la reduces y tú planeas de dónde a dónde vas a fijar del extremo distal y en el extremo proximal, yo creo que la plantilla ayudaría mucho para tú definir la longitud de tu placa. Es simplemente pues ahí algo pues que uno normalmente hace y que bueno, gracias a Dios
hemos tenido hasta ahora buenos resultados. Ok, preguntan también de otro país. Ellos no tienen la disponibilidad de placas anatómicas. ¿Qué tan vigente y qué tan seguro sigue siendo usar las placas de reconstrucción de 3.5 para poderlas moldear en la parte anterior y usarlas? Yo creo que es suficiente y es buena. Diego, en lo personal, desgraciadamente ella salió del mercado, pero a mí me gustaba mucho la placa LCSP. O bueno, la placa de bajo contacto, por Sí. no hacer aquí publicidad a nadie, ¿no? Ajá. Pero la placa de reconstrucción es una placa que yo utilizaría, ¿sí? Porque creo de que el perfil, existen algunas placas de reconstrucción que son de alto perfil, que son las que utilizamos para pelvis. A veces vienen rectas. Yo creo de que la placa adecuada para la clavícula de reconstrucción tiene que ser de un perfil de 3.5 mucho menor al que se utiliza en la pelvis. Es simplemente para anotar eso a quien hizo la pregunta del otro país. Sí. Y hay gente que todavía está teniendo que cortar tornillos. Es decir, esta es una pregunta muy técnica, pero es muy válida. Cuando una fractura de clavícula necesita 6 o 8 tornillos de la misma longitud y el set tiene 4 de cada longitud, ¿el cortar el tornillo produce aflojamiento o hay alguna manera de hacer un tip para no cortarlo mal o cortarlo adecuadamente para que no se tenga problemas al colocar ese tornillo? Muy válida la pregunta y me parece muy interesante. Yo realmente en lo personal, Diego, eh, nunca he tenido ese sinsabor de pronto de tener que cortar un tornillo en una técnica, sea anterior o superior. Yo pienso de que todo esto uno lo puede evitar haciendo un planeamiento adecuado previamente de la fractura y escogiendo adecuadamente antes de la cirugía, saber cuál es la placa que más o menos se acondiciona a la medida que necesita esa clavícula. Yo pienso que resolvemos ese problema de estar cortando tornillos que de pronto van a aumentar la posibilidad también de que se pueda levantar la placa o que de pronto pueda haber aumento del diámetro donde él está inserto, sobre todo en la parte proximal. Entonces, yo creo de que se debe evitar eso. Exacto, como para dejarles claro, ninguna fractura de clavícula es una urgencia para operar de noche con lo que usted tenga disponible. Toda Exactamente. fractura de clavícula, a menos que tenga una lesión vascular, puede esperar a que usted solicite su material, haga su planeamiento y le lleven los tornillos en el número necesario, por lo menos, para hacer la osteosíntesis. Sí es claro que Exacto. la placa antero-inferior tiene tornillos más largos que la placa superior. La placa superior generalmente son más cortos los tornillos, por eso también yo pensaría que a mí me gusta más la placa anteroinferior porque usted teniendo los tornillos un poco más largos va a tener un mejor agarre y va a ser una mejor compresión de la fractura porque la clavícula es más agradecida de adelante a atrás que de arriba a abajo. Eso lo veo yo. Y Bien. yo comencé y aprendí a operar anteroinferiores y después llegaron las placas anatómicas y aprendí a operar las fracturas por placas anatómicas superiores. Ambas técnicas son útiles, ambas las uso y lo que le dejo claro al paciente es que todavía el perfil delantero inferior es grande y puede ser una placa que se note mucho a nivel subcutáneo, pero se puede retirar por el mismo abordaje en un tiempo cuando consolide. Diego, yo quiero aprovechar también de pronto por lo que anotas. eh, si yo como cirujano no tengo una placa premoldeada anteroinferior, entonces no opero el paciente, no. O sea, uno tiene que ser recursivo, puedes utilizar placa de reconstrucción, ¿sí? Sin ningún problema. Existen, yo nunca lo he hecho con placa tercio de caña, he visto eh, algunos colegas colocarlas superiores. No sé cómo han sido los resultados realmente, pero lo he visto, ¿sí? A través de todo el tiempo que llevo de experiencia. Pero yo pienso de que si no tengo placa premoldeada para el tratamiento quirúrgico de la fractura, pues opto por una placa que yo sepa que me va a permitir que yo haga un premoldeamiento de ella. Si no me lo permite, pues no se arriesgue a que pase sin sabores en el acto quirúrgico. Simplemente eso.
Perfectamente. Y yo creo que como para terminar, una pregunta que he visto que se ha repetido mucho, eh, en cuanto al uso de la placa, ahí están preguntando por la tercio de caña, creo que ya le contestaste. Y la longitud de la placa según el patrón de la fractura. ¿Cuántos tornillos recomienda colocar proximales y distales al foco? Y si usted utiliza tornillos de bloqueo y utiliza técnica con placas bloqueadas o solamente tornillos con compresión de los corticales convencionales. Ok. Diego, normalmente, pues cuando tengo una fractura multifragmentaria, yo trato pues de convertir el número de fragmentos y ir disminuyendo ese número. O sea, si tengo 5, bajo a 4, bajo a 3, bajo a 2. Y cuando ya tenga 2 fragmentos grandes, pues es más fácil mi reducción. Ahora, si yo tengo un fragmento grande que reduje y le coloqué un tornillo de compresión interfragmentaria que me da la suficiente estabilidad, pero esa conminución en ese fragmento grande, en la fijación de mi fractura, que normalmente en los extremos mínimo debe tener 3 tornillos. Yo trato siempre de ver si puedo poner uno en la parte del tercio medio de esa conminución, siempre y cuando, ojo, y aclaro, esos fragmentos de conminución me permitan colocar un tornillo de 3/5. Si no, solamente 3 al extremo proximal y 3 al extremo distal, haciendo una compresión interfragmentaria de la fractura multifragmentaria. Yo creo que es suficiente y en lo que yo he visto en la evolución de mis pacientes, a todos les ha ido bien hasta ahora, no he tenido problemas. ¿Alguna complicación con las heridas quirúrgicas o la cicatriz? ¿Ha visto usted el dolor residual en la cicatriz? O si se le presenta la hiperalgesia en el abordaje, ¿usted cómo la trata? Yo realmente, Diego, como le digo, pues no he tenido problemas de neuromas dolorosos y como lo anoté anteriormente, el riesgo que existe tanto en el abordaje superior y anterior es la lesión de los ramos supraclaviculares, de C3 y C4. Sin embargo, pues lo que uno ve es que en el abordaje anterior es menos probable que usted lo pueda lesionar. Y si usted hace el abordaje muy, o sea, anterior, pero muy superior, posiblemente se va a encontrar con el ramo, con esos ramitos, pero es más fácil verlos en el anterior que en el superior. Es mi experiencia personal. Entonces, cuando yo tengo ya la lesión instaurada de esos ramitos, pues manejar eso es bien complicado. Que el paciente siempre le está molestando a uno, que le duele esa región ahí, que no lo pueden tocar, ¿sí? Pero lo he visto más en los abordajes superiores, ¿sí? Realmente no le puedo decir que en el abordaje anterior lo he visto. Realmente mis pacientes recuperan la función completa y sin ninguna queja hasta ahora. Notado. ¿Eso se Ahora, infiltrarían o no se infiltrarían? si se Sí. presenta, yo creo de que podemos utilizar medicamentos antineuropáticos, pregabalina, como para mejorar esas sensaciones, precisamente pues porque el paciente de pronto va a tener la necesidad y son bastante incómodas. El Pero en lo parche de personal, silocaína y el masaje local para que el neuroma y exactamente, la también a fibrosis veces mejore. infiltración, locaína, masaje, Y ese la dolor, yo por lo menos lo que he estimulación. visto, lo que yo he visto es que ese dolor termina mejorando cuando la cicatriz ablanda y se remodela y hace todo el proceso completo después de 6 meses, pero el masaje local y el parche de silocaína, la pregabalina, incluso a veces infiltrar si hay un punto doloroso específico en el neuroma localizable también funciona para También bajar mejora. síntomas. Pero yo no he visto ningún paciente que al año venga molestando porque le duele todavía la cicatriz. No, yo tampoco lo he visto. Nada. Perfecto. Yo creo que hemos dado respuesta a la mayoría de preguntas. Hemos tratado de contestar las dudas. Aquí han quedado muy contentos. Y el tema de los tornillos, las placas, el tipo de fijación. Hay una pregunta que valdría la pena. ¿Usted alguna vez ha usado o ha visto en la literatura
que se utilicen dos placas, por ejemplo, una placa de reconstrucción y una placa de soporte de 2.4 o un sistema de doble placa, yo no lo he visto ni lo he hecho nunca. No, yo no conozco ninguna publicación ni tengo experiencia con placa de aumentación. No. Perfecto, creo que hemos terminado, hay dudas resueltas todas. Espero que esto aporte mucho a la práctica de todos ustedes y cualquier duda adicional, el doctor Martínez y la Scott estamos dispuestos a colaborarles en lo que ustedes quieran. Se pueden comunicar con nosotros directamente y vamos a buscar. Hay una pregunta. Indicaciones de osteosíntesis en niños a nivel de fracturas. ¿Qué indicaciones Y reales existen en los niños? Porque hemos visto que aquí también se está dando que operan mucho niño cuando la fractura quirúrgica, la fractura de clavícula en el niño sigue siendo principalmente ortopédica. bueno, una pregunta interesante, ¿no? Que se sale de pronto del contexto porque Sí, en pero es adultos bueno veo dejarles algo claro ahí. que por mi experiencia como ortopedista y con el conocimiento que tengo de la literatura, yo les podría decir que lo que muestran los estudios es que la gran mayoría de los niños tienen un proceso de remodelación en las fracturas de clavícula adecuado hasta los 12 años de edad. Yo considero que el niño por encima de los 12 años de edad, si no es un niño desnutrido, metabólicamente hablando, y si es un niño grande, yo creo de que si está cerca de la madurez esquelética, creo de que puede ser tratado como un adulto. Ahora, si es menor a 12 años, yo optaría por el manejo conservador. Hasta los 12 años, yo opto por el manejo conservador. Y los mayores de 12 años que ya se comporten con un esqueleto un poquito más maduro, las fisis ya más lateralizadas se pueden tratar quirúrgicamente si Quirúrgicamente cumplen los con placa requisitos, superior o placa pero doble. siempre pensar que un niño tiene mucha más actividad perióstica y mucha más remodelación y no hay que operar niños a menos que sea una lesión diferente o muy severa o una lesión vascular asociada o un trauma directo. De hecho, hay unas indicaciones que son muy pocas para pensar que el niño sea quirúrgico, estamos de acuerdo. Okay, sí. Creo que con esto damos por terminado el webinar. Muchas gracias a todos por su presencia nuevamente. Veo que están muchos muy fieles a las reuniones de trauma y vamos a tomar las inquietudes que me generaron hoy para buscar nuevos temas que sean de inquietud del público para tratar de solucionar y de hacer temas más dirigidos a lo que ustedes quieren oír. Esas actualizaciones creo que nos sirven a todos y muchas gracias, doctor Martínez, por su excelente charla y por aclarar todas estas dudas que veo que lo más importante siempre es al final con las preguntas. Le damos las gracias a la SCOD otra vez por el espacio y estamos utilizando a nivel del capítulo de trauma de la Sociedad Colombiana de Trauma, intentando hacer por lo menos 2 webinars mensuales con temas muy específicos, por eso no vamos a temas generalizados, sino a temas muy puntuales en los que hay controversias o en los que consideramos que vale la pena estar más actualizados en las cosas y ser más puntuales en las opciones de manejo. Entonces, le damos gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por la participación y muchas gracias nuevamente, doctor Martínez, por su charla. Muy amable a todos. Diego, yo quiero agradecer igualmente a todos los participantes, agradecer igualmente a la Sociedad Colombiana de Trauma, a ti, Diego, por la invitación. Yo creo de que hemos aprendido mucho, yo creo de que en medicina no lo sabemos todo y es el consejo para los que están comenzando. Tenemos que estar pegados de la evidencia siempre, porque los conceptos van cambiando y uno debe ir pegado de la conceptualización. Muchas gracias. Eso está muy bien y ese es el tema. La evidencia es la que protege los malos resultados porque los resultados no dependen muchas veces de las técnicas quirúrgicas, sino de la evolución de cada paciente y cada fractura es individual. Entonces, todos estos espacios nos ayudan a que estemos un poco más frescos en todas las opciones que tenemos para tratar nuestros pacientes. Muchas gracias a todos por la asistencia nuevamente y nos vemos en la próxima reunión que se les comunicará con tiempo cuándo va a ser y el tema a tratar. Ya tenemos varios temas que sugirieron hoy, entonces vamos a tener en cuenta esas sugerencias para generar los próximos webinars.
Doctor Martínez, que tenga buena noche. Juan Pablo, todas las cosas, muchas Buenas noches. gracias. Y a todos ustedes, que descansen y cuídense, por favor.